Reunidos en esta hora, con fervor cristiano, conmemoramos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Este es un día sagrado, en el que el pueblo ve con ojos de esperanza a Jesús crucificado como Redentor de los hombres. Hemos recorrido con el alma conmovida el camino del Calvario. Hemos acompañado a Jesús en su sufrimiento, tras las huellas de su dolor, en su muerte en la cruz, y hemos elevado a Él la súplica implorando su misericordia. Permanezcamos ahora ante el Calvario, ante la cruz, en aquella hora del sufriente en su agonía. Escuchémoslo con emoción y ternura, las palabras que el divino agonizante dirige a nuestro Padre Celestial. Jesucristo muere en la cruz. Él nos habla desde ella, ante sus ojos que se abren en el horizonte. Jesucristo dejó a toda la humanidad el más sagrado testamento en sus últimas palabras. Las pronuncia en el momento más sagrado de su vida antes de morir. Estas palabras han trascendido en la historia, han sobrevivido el recuerdo de siglos que conservan su devoción, han pasado de generación en generación. Abraza la cruz y en ella abraza a Jesús, para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz. Primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Del Evangelio según San Lucas. Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, los crucificaron a él y a los dos malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y dijo Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Palabra del Señor. Jesús es crucificado. No entiende su causa. Está solo en la agonía y habla para implorar perdón. Perdona a sus verdugos. No responde a los gritos de la turba que blasfema. Muere en la deshonra del patíbulo. Acepta con humildad la humillación. Oye las blasfemias atroces, maldiciones sacrílegas, burlas despiadadas. Están ofendiendo su vida, su dignidad, su libertad. No reclama derechos, no pide venganza. Nadie respeta su agonía. A nadie le interesa su vida. Lo envuelve la tempestad. ¿Qué responde ante el escarnio y el juicio? Eleva a Dios una sublime oración. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pide perdón para salvar el destino de la humanidad. Cristo es víctima de la injusticia. Ayer y hoy se han cometido injusticias que claman desde el cielo. Esta es la injusticia más grande de la historia. Los tribunales le condenan por blasfemo, por revolucionario, por agitador del pueblo. El tribunal de Pilato reconoce su inocencia, pero los compromisos políticos le hacen cómplice. Ha sido aplastado contra todo derecho, condenado injustamente, ejecutado con crueldad, crucificado entre criminales. Y sin embargo dice:
Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué bella plegaria, perdona y disculpa a los culpables. La humanidad no había escuchado antes palabras semejantes ni había visto a un ajusticiado en una actitud tan noble. Jesucristo nos ha enseñado a perdonar, a disculpar, a amar a los enemigos, a orar por los que nos persiguen, a dar la vida por los que nos hacen mal. En la cruz da testimonio del que le había señalado: amad a vuestros enemigos y orad por quien os persigue. Perdonar hasta 70 veces 7. Dios se alegra por los que perdonan de corazón. Sin embargo, el mandamiento del perdón se ha conculcado muchas veces y se viven épocas de odio, de venganza y de violencia. El hombre contemporáneo va armado hacia el encuentro del futuro y configura una civilización de crimen y de muerte que hace malo y perverso su corazón. La sociedad llega a no tener temor, a no tener amor, ni bondad, ni comprensión, y el hombre es duro y cruel con su prójimo y tiene actitudes y gestos que nos cercan, que nos han hecho distantes, que nos envenenan. Grandes muros de odio impiden al hombre que viva y trabaje por los mismos ideales. Impera la desgracia de la muerte, nos envuelve el crimen, no se camina hacia el perdón. ¿Llegará alguna vez los hombres a modificar esa actitud violenta que ha sido parte de su historia? ¿Llegará la hora de convertirnos al perdón y al amor fraterno? Es necesario ponernos en camino hacia la reconciliación. Mientras no se dé el perdón, no se podrá vivir la fraternidad. No es posible la paz con odio y venganza. Para poder amar, hay que arrancar del corazón el rencor para ofrecer reconciliación. Cristo proclama solemnemente el perdón a los enemigos y nos revela al Padre que nos perdona si nosotros perdonamos a nuestro prójimo. El perdón es condición para ser perdonados. Tenemos que reconciliar al hombre con el hombre para construir la verdadera hermandad, para educar al hombre para el perdón. El mundo, más que cosas materiales, necesita perdón. Rechazar el cadalso, rechazar el patíbulo. La tierra debe ser un gran hogar de hermanos que aman con nobleza, que perdonan con largueza, que olvidan con generosidad el agravio, que comparten con alegría la vida, que estrechan con amor la mano del prójimo, que descubren en él el rostro de Dios. Necesitamos hombres que sepan perdonar y disculpar y que comprendan por su propia existencia cuán noble es perdonar y olvidar. Jesús crucificado nos apremia a creer en Él, a crear conciencia y promover actitudes y gestos de indulgencia en todas las incertidumbres que nos trae la vida. Construir el perdón en la sociedad y en los corazones es posible y es necesario. El odio es la ruina de los hombres y de los pueblos. El perdón exige compromiso personal y social. El hogar, la escuela, la vida deben ser lugares donde se aprenda a perdonar. Hay que crear un mundo nuevo, sin odio, en camino hacia ese ideal. En el Calvario se encuentra un pueblo violento.
En la mañana del Viernes Santo, este pide la muerte de un inocente. Vocifera, acompaña a Jesús hasta el Gólgota, colmándolo de deshonra y de ignominia. Agota el lenguaje de la crueldad ante su agonía. Sin piedad, contempla su muerte afrentosa. Sin embargo, Jesús implora el perdón de Dios para ese pueblo. Se eleve la súplica de Jesucristo al Padre, que es rico en perdón y misericordia, por todos los crímenes, por todas las maldades, por todos los terribles errores, por los enormes delitos que se han cometido. Que ensurja el perdón que cubra toda esta inmensa maldad, que labre tantas infamias, que las lave, que renueve por dentro, que sane todos los corazones enfermos y que nos libre a todos de tener un corazón violento, que nos dé el valor de reconstruir la vida sobre tantas ruinas, nos ponga en camino hacia una nueva era, la era del perdón. Señor Jesucristo, imploramos tu perdón. Es el valor para perdonar a nuestro prójimo, el que nos hace humanos. No en vano debemos decir la oración del Padre Nuestro: Padre, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdón, Señor, hemos pecado. Tu dolor destruye, tu soledad acaba contigo. Mas si los abrazas como cruz, te llevan a la resurrección. Del Evangelio según San Lucas. Habían puesto sobre su cabeza una inscripción que decía: Este es el Rey de los Judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿No eres tú el Mesías? Pues sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro intervino para reprenderlo diciendo: ¿Ni siquiera temes tú a Dios, que estás en el mismo suplicio? Lo nuestro es justo, pues estamos recibiendo lo que merecen nuestros actos, pero este no ha hecho nada malo. Y añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas como Rey. Jesús le dijo: Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la cruz de Jesús, Pilato había colocado la inscripción: Este es el Rey de los Judíos. Pilato le dio el título de Rey. Y Jesús ejerce su reinado en la cruz. ¿Y de qué manera lo ejerce? Pues a través del perdón. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Ofreciendo su reino al que ha sido crucificado con él. Jesús fue crucificado en medio de esos dos malhechores que nos representan a cada uno de nosotros y a toda la humanidad. De pronto podemos ser como ese primer malhechor, que queremos separar a Dios de la cruz y queremos salvarnos a nosotros mismos. Decía el primer malhechor: si eres el Mesías, sálvate a ti mismo. Es decir, baja de la cruz, no mueras, porque nuestro temor ante todo es un temor a la muerte. Pero el otro, el segundo malhechor, vio en la cruz de Jesús una nueva sabiduría, una sabiduría donde se descubre el verdadero rostro de Dios. Cuando el segundo malhechor vio a Jesús, él
se preguntaba posiblemente, ¿no? Si Jesús no hizo nada malo, ¿por qué está en la cruz? ¿Por qué está tan cerca de mí? Y la respuesta, mis hermanos, la tenemos en su amor, en el amor que Jesús nos tiene. Jesús está cerca de mí porque me ama, porque Él quiere que yo también esté cerca de Él. En esta Semana Santa, mis hermanos, estamos siendo llamados por Dios a acercarnos a Él, a que no le tengamos miedo a su cercanía, a que no le tengamos miedo a que Él esté en medio de nosotros en todos los momentos de nuestra vida. Esa cercanía quita la duda de que Dios nos ama. Si de pronto en algún momento de nuestra vida tenemos alguna duda de que Dios nos ama, la cercanía de Jesús allá en la cruz frente al malhechor nos está diciendo: yo te amo, no tengas miedo, yo estoy contigo, estoy cerca de ti. Y pues ante todo Jesús nos salva con su amor para que nosotros también podamos sentirnos amados. De pronto esa puede ser nuestra condena, el hecho de no sentirnos amados, el hecho de sentirnos que no valemos nada para nadie. Y es una mentira. Nosotros valemos mucho para Dios. Nosotros valemos más que el oro y la plata. Nosotros valemos más que cualquier nación, cualquier país, cualquier montaña de oro. Valemos mucho más para Él. Y ese malhechor empieza a relacionarse con Él y le dice Jesús. Ese malhechor no le dice maestro, no le dice Señor, le dice Jesús. Le dice como lo trató muy seguramente, lo trató la Virgen María, como lo trató San José, como lo trataron sus paisanos, su gente amiga. Jesús, no con ningún título, sencillamente quiso tratar a Jesús como su amigo. Y enseguida dice: acuérdate de mí. El Señor, ese malhechor, quería que Dios no se olvidara de nosotros, que quería que nosotros nos sintiéramos también que estamos en la mente y en el corazón de Dios. Por eso Él dice: acuérdate de mí. Y Jesús le dice: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy es el día para acoger a Jesús. Hoy es el día en que nosotros nos debemos sentir acogidos por Él. Hoy es el día de nuestra salvación. Hoy es el día en que podemos hacer todo lo posible por acercarnos a Él. El amor de Jesús nunca nos separa de nosotros. Nunca se va a separar. Jesús es solidario en nuestro dolor para que nosotros también podamos ser solidarios con su alegría. Así sea. Abraza la cruz y en ella abraza a Jesús para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz. Abraza la cruz y en ella abraza a Jesús para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz.
Tercera palabra. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Del Evangelio de San Juan. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo que tanto amaba, dijo a su madre: Mujer, he ahí a tu hijo. Y después dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Queridos hermanos, entre este caminar que vamos haciendo en nuestro Viernes Santo, meditando estas palabras de Jesús en la cruz, esta tercera palabra que para nosotros cristianos católicos es la presencia de María, la mujer del sí al proyecto de Dios, la mujer que supo leer en su vida la voluntad de Dios, que le dijo a Dios un sí, y por eso Jesús fue concebido en sus entrañas. Ella concibe así la vida y la salvación para el mundo. Y es un sí de fidelidad que lo lleva a experimentar el amor hasta el dolor más profundo que ella recibió al ver a su hijo allí en la cruz, lastimado, herido por nuestros pecados. Y ella nos enseña a esa fidelidad hasta la cruz, en los dolores, en los sufrimientos, en las angustias de nuestra vida. Es la Virgen María, la mujer que acompaña a su hijo hasta el final. Lo acompaña hasta el momento más doloroso para ella, pero que en la fidelidad a Dios lo acompaña hasta el momento de su redención. Hoy, queridos hermanos, esta palabra debe resonar en nuestra vida, en nuestro corazón. En primer lugar, quisiera detenerme en las palabras de Jesús al discípulo: He ahí a tu madre. Y cómo nosotros, mis hermanos, debemos recibir a nuestra madre como un don muy especial. Nuestra madre es la madre que Dios ha elegido para nosotros y que nosotros valoramos como un don preciado. Es la madre, la de las luchas, los esfuerzos, la dedicación por sus hijos. ¿Y cómo la recibimos nosotros? El apóstol San Juan la recibe, la lleva a su casa, y es el amor de hijo el que hace que sienta a María como su madre, la que Jesús le entrega. Hoy también nosotros debemos dar gracias a Dios por el don de nuestras madres, por cada una de ellas, por sus luchas, sus esfuerzos, sus entregas. Esa madre que nos ayudó a descubrir el amor en una casa, en un hogar, en medio de una familia. Las entregas, las luchas constantes de una madre que se esfuerza por dar lo mejor a sus hijos. Pero en segundo lugar, quisiera que meditáramos hoy también esa palabra de Jesús a María, su madre: He ahí
a tu Hijo. Y esta palabra debe resonar mucho en nuestros corazones hoy, cuando nuestra humanidad no ve la maternidad como un don preciado. Mujer, he ahí a tu Hijo. Abrirnos al don de la maternidad, al don de la vida. Y hoy, cuando la vida es tan vulnerada, queridos hermanos, la palabra de Jesús resuena para el corazón de muchas mujeres y de muchos hombres también. De manera especial, aquellas mujeres que han recibido el don de la maternidad. He ahí a tu Hijo. Y el Hijo que se debe cuidar, que se debe proteger. El Hijo que tiene derecho a la vida. El Hijo que tiene como don de Dios el don de nacer, de ser persona en medio del mundo. No hay un derecho que nos pueda a nosotros quitar la vida a un ser humano. Los derechos son para custodiar la vida, para protegerla. Y por eso la palabra, he ahí a tu Hijo, debe resonar profundamente en medio de nuestra sociedad, a una sociedad que debe con el corazón amar la vida, protegerla, defenderla y cuidarla hasta la muerte natural. Las palabras de Jesús resuenen hoy en nuestro corazón. La palabra que es dirigida a la mujer para que vuelva a mirar al Hijo como el don preciado y al Hijo a saber valorar a la Madre como un don privilegiado del amor de Dios. Él mismo, Dios mismo quiso que su Hijo tuviera una madre. Y María es modelo de madre, modelo de mujer, la del sí a la vida, la del sí fiel al Señor. Pidámosle a nuestro Señor que desde la cruz ve el sufrimiento, que desde la cruz nos habla, para que podamos nosotros poner todo aquello que tenemos en su presencia, bajo sus pies. Jesús muere en la cruz, Jesús derrama su sangre en la cruz para la redención del género humano. Oremos, mis hermanos, por las madres, para que sepan dar la vida por sus hijos. Y oremos por los hijos, para que siempre sepan valorar y proteger el don de sus madres.
sobre este madero. Veo aquel pequeño entre los doctores, hablaba en el templo, que cuando pregunté respondió con calma que de los asuntos de Dios se encargaba ese mismo niño, el que está en la cruz, el Rey de los hombres, se llama Jesús. Ese mismo hombre ya no era un niño cuando en esa boda le pedí más vino que dio de comer a humillar la gente y a pobres y enfermos los miró de frente, río con aquellos a quienes más quiso y lloró en silencio al morir su amigo. Ya cae la tarde, se nublan los cielos, pronto volverás a tu Padre eterno. Duérmete, pequeño, duérmete, mi niño, que yo te he entregado todo mi cariño, como en Nazaret, aquella mañana, he aquí tu sierva, he aquí tu Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Marcos 15:34. Esta cuarta palabra en nuestro corazón siempre estalla los sentimientos, porque no concibe el ser humano que Dios haya abandonado a su Hijo.
El Señor durante toda su vida nos dijo que Él y su Padre eran uno, que nadie iba al Padre sino por Él, que Él no hacía sino la voluntad de su Padre. Y ahora esta expresión profunda en la cruz, no perder de vista que está el Señor en la cruz. Si esta expresión se saca del contexto de la cruz, pues puede entenderse de muchas formas. Pero Jesús crucificado es la manera de ceñirse a su Padre, no porque sienta que su Padre lo abandona, sino porque siente quizás el abandono de la creación, de la criatura, que fue hecha a imagen y semejanza de Dios y que ahora, envuelta en profunda ceguera, le da la espalda. No es la soledad del Padre. El Padre siempre está consustancialmente con su Hijo y sufre los dolores de su Hijo como cualquier padre, como cualquiera madre. Pero esta expresión clamorosa hay que verla como parte de una oración. Jesús está ceñido en la cruz orando. Se ciña ese salmo, a ese inicio de ese Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué amando tanto se sufre tanto? Quizá la enseñanza de saber que el que ama nunca gana. El que ama solamente aprende a ofrecerse, aprende a darse, a donarse, a entregarse, a convertirse en don por el Espíritu. Entonces, esta cuarta palabra tiene esa impronta de no desconocer eso que el Señor mismo le dijo a sus apóstoles: por mi causa los van a perseguir y los van a judicializar y los van a presentar ante los magistrados y los van también a algunos a asesinar. Y eso no es abandono de Dios. Es que la cruz deja ver la profunda misericordia de Dios que nos ama y la dureza de nuestro corazón. Esa es la doble cara que tiene la cruz: la gracia profunda del Dios que siempre nos ama y la grandeza de Jesús de sostenerse en su amor hasta la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es para que sintamos que debemos acudir a Dios siempre, orar siempre y hacerlo aún en las circunstancias más cruentas que estemos viviendo. Hemos presenciado en nuestro tiempo maneras de relacionarnos con Dios solamente en el sosiego, en lo apacible, y a veces en la dificultad nos apartamos. Que sea esta cuarta palabra la que nos afiance, nos arraigue en el corazón este clamor del Señor Jesús, no del Dios que nos abandona, porque Dios no sabe abandonar. Dios siempre es presencia, Dios nunca es ausencia, Dios nunca es soledad, jamás es vacío, sino la parte humana plena de nuestro Señor, dejándonos su impronta, que tras sus pasos, tras sus huellas, padeceremos momentos de mucho vacío, de mucha incertidumbre, y vamos a sentir que el Señor nos ha abandonado. Pero Dios no es abandono. Lo que pasa es que el mundo no ha sido formado para corresponder al amor de Dios, y en muchos momentos, amando como Dios ama, sirviendo como Dios sirve, perdonando como Dios perdona, vamos a sentir el abandono, la soledad, la angustia y la incertidumbre. Y en esos momentos, en vez de renegar, vamos a acudir, ojalá, a las letanías, a las consignas de nuestra fe, a la palabra que se ha guardado en nuestro corazón, para que sintamos siempre que Dios es amor. Ese es el Dios que Jesús nos anuncia, ese es el reino de su amor y de su Padre, que Él tuvo como pasión y empeño. Por eso, aunque padezcamos en muchos momentos la soledad, la incertidumbre, el abandono, sepamos que Dios está dentro de nosotros. Dios nos habita y nos transforma. Y cuando sintamos el sufrimiento profundo y agudo,
sintamos también que Dios lo está sufriendo, porque Dios no vino para eximirnos del sufrimiento, vino para hacer que nuestra vida fuera plena y plena en el amor, y el amor conlleva sufrimiento. Y solamente quienes logramos pasar esta prueba, logramos participar y participaremos de la vida eterna que Dios nos tiene para todos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinta palabra, tengo sed. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí un jarro de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Palabra del Señor. Jesús tiene sed. No ha comido ni bebido nada desde la noche anterior. La transpiración natural, el sudor, la pérdida de sangre produce sed. El Salmo 23 nos recuerda: mi garganta está seca como una teja, la lengua se me pega al paladar. Sin embargo,
Los tiempos mesiánicos anuncian como tiempos de agua y cosechas abundantes. Convertiré el desierto en lagunas y la tierra árida en hontanar de aguas, dice el profeta Isaías. Serán alumbradas en el desierto aguas y torrentes en la estepa. Se trocará la tierra abrasada en estanque y el país árido en manantial de agua. No tendrán hambre ni sed, porque el que los compadece los guía a manantiales de agua. En la fiesta de los tabernáculos, Jesús había clamado en Jerusalén: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Quien cree en mí, como ha dicho la Escritura, de su seno correrán torrentes de agua viva. Es lo que había dicho a la mujer samaritana en otro momento en que estaba también acuciado por la sed. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. El que beba del agua que yo te dé no tendrá jamás sed, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para la vida eterna. Y Jesús les dice: mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Alcen sus ojos y vean los campos que blanquean para la siega. Saciemos entonces la sed de Cristo si nosotros respondemos a la llamada a ser misericordiosos como el Padre. Esta es el agua y el pan que Jesús necesita. Saciaremos la sed de Cristo si nosotros, en primer lugar, nos acercamos a su corazón para ver de Él, ser como Él y vivir como Él. Saciaremos la sed de Cristo si somos sensibles a su amor en el sufrimiento del hermano empobrecido y excluido. Calmaremos nuestra sed y nuestra hambre si llevamos a los otros el agua y el pan de la vida, de la esperanza, de la justicia, de la solidaridad. No demos a Cristo vinagre, sino otra agua que le calma la sed, el amor a nuestros hermanos y hermanas, que es vida para ellos, porque ha venido para que tengan vida y vida abundante. Manifestar el amor de Cristo es la forma de calmar la sed de quienes sufren por la indiferencia, la injusticia, el hambre, la violencia y la muerte. Toda nuestra vida debe entonces manifestar el amor de Cristo. Como busca la sierva corriente de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tiene sed de Dios, del Dios vivo. Oh Dios, mi alma está sedienta de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Muchas veces damos el vinagre de nuestra pasividad, de nuestro egoísmo, de nuestra insensibilidad y de una fe dormida ante tanto sufrimiento de Cristo en los rostros sufrientes de nuestros hermanos. El agua fresca que calma la sed de Cristo es el amor misericordioso que tengamos
con cada uno de aquellos hermanos más pequeños. Es la nueva manera de ser y de actuar para cuidar la vida como el valor fundamental. Aprendamos a sufrir por amor a los hermanos como Cristo lo hizo. La pasión de Cristo abre el alma a la revelación divina. Nos piden milagros, dice San Pablo, otra sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, sabiduría de Dios, poder de Dios. Para saborear la frescura del agua de la vida cristiana, se necesita vivirla desde el misterio de la cruz. San Ignacio nos recordaba y ve en ella la obra maestra de la sabiduría divina. Todo cristiano, aprendiendo de la pasión, el espíritu de la cruz y haciéndose víctima en la cruz, sacrifica su propia razón a lo que para los que no son creyentes es un escándalo, pero para los transformados por la fe es la salvación y la vida nueva, la vida eterna. Y decía: déjenme imitar la pasión de mi Dios. Somos débiles y nos resulta duro estar con María al pie de la cruz. Si nos acercamos a ella, nos dará su mano para aumentar nuestra fe, nuestra esperanza, mantenernos firmes en el sufrimiento, tener conciencia de que así contribuimos de manera especial a la obra de Cristo y calmamos su sed, calmamos nuestra sed, transformaremos así el desierto en valles, en un valle atravesado por corrientes de agua viva, que es nuestra propia vida al servicio de Cristo el Señor.
palabra. Todo está cumplido, todo está consumado. Padre, todo está cumplido, está ahí en la majestad. Glorifica a tu Hijo y Él te glorificará. El Señor Jesús recibió la misión del Padre Celestial de salvar a la humanidad. Desde el comienzo hasta el final, en la realización de su misión, encontró obstáculos, pruebas, dificultades, signos que le mostraban al Señor Jesús que la realización de la voluntad de Dios Padre por salvar a la humanidad, que esa misión que le había confiado tenía un precio muy alto, tenía opositores, tenía dificultades, tenía pruebas. Y eso lo sintió el Señor Jesús desde el momento en que estaba preparándose para iniciar su vida pública. Nos narra el evangelista Mateo en el capítulo 4 que el tentador se le acercó varias veces tratando de desviar la misión de Jesús, tratando de sacarlo de su vocación, tratando de llevarlo a otro escenario distinto a aquel que él ha asumido de hacer la voluntad de Dios Padre. Desde el comienzo de la misión, desde el comienzo de la vida pública, ya empieza a sentir la presión, la dificultad, el precio alto que tiene que pagar por vivir esa misión que Dios le confió y por responder a esa llamada de ser el Salvador de la humanidad. Y es que realmente no es fácil la misión que el Padre le confía a Jesucristo el Señor, su Hijo muy amado. Es salvar a la humanidad, es liberarla de la esclavitud de la muerte y del pecado, y entonces tiene que enfrentar cara a cara el mal, tiene que enfrentar cara a cara a quien trata de oponerse al plan salvador de Dios, al maligno que trata de destruir la imagen divina en todos los seres humanos, que trata de seducir, de engañar, de separar, de ahuyentar de la presencia de Dios. Esa es la gran misión de Jesús, esa es la gran vocación de Jesús, y por lo tanto el precio que Él tiene que asumir es un precio muy alto. Cuando empieza a sanar a los enfermos, empiezan a decir que lo hace con el dedo de Belcebú, con el dedo del mal. Cuando empieza a curar las enfermedades y las dolencias del ser humano, empiezan a decir que no cumple las normas del Antiguo Testamento porque realiza esta misión en sábado, y Él les pregunta ¿cuándo debe hacerse el bien? ¿O cuándo debe dejarse de hacer el bien? Para que ellos entendieran. Sin embargo, tiene opositores, tiene enemigos. Todo llega al colmo cuando Él le da vida nueva a su amigo Lázaro en Betania. Ahí deciden, es el momento de quitar a Jesús de Nazaret, es el momento de quitarle la vida. Y ahí empieza la hora de las tinieblas, la hora de la prueba, la hora de la gran dificultad, porque la vocación y misión de Jesús de Nazaret encontrará siempre distintas formas de oposición, de negación, de traición, de rechazo, de indiferencia, de exclusión. Y es el Hijo de Dios. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a quienes lo recibieron les dio la alegría de ser hijos de Dios. La vocación de Jesús ya había sido anunciada en el Antiguo Testamento, con los elegidos de Dios, con Abraham que recibe una llamada del Señor: deja tu tierra, tu parentela, y vete a la tierra que yo te mostraré. Y empieza el caminante de la fe, y empieza el padre de la fe a sentir las pruebas, a sentir las dificultades, a sentir las luchas por responder a esa llamada del Señor, a esa voz que llegó a su corazón, a su conciencia, y que lo puso a él y a su esposa Sara en camino por el desierto sin saber a dónde iba, pero confiando plenamente en la voluntad de aquel que lo llamaba, de aquel a quien Abraham no conocía en su rostro, pero que le había hecho una llamada y lo había invitado y le había dicho: vete a la tierra que yo te mostraré, y había hecho una promesa de descendencia, de tierra, de bendición y de vida larga, de vida prolongada. Dios llamó a Abraham y Abraham se puso en camino. Después el Señor llama a Moisés para liberar el pueblo, y Moisés sabe que no tiene la capacidad, sabe que no puede hablar, que no puede enfrentarse con el poder del faraón, que no tiene los instrumentos, que no tiene la sabiduría,
pero Dios lo llama, lo invita y le da una misión difícil de cumplir. Dice la Sagrada Escritura que Moisés era el hombre más paciente del mundo y que asumió la misión con dolor, con sufrimiento, y lo podemos leer en la Sagrada Escritura. Vemos los momentos en que el mismo pueblo se vuelve idólatra, los momentos en que el mismo pueblo rechaza al enviado de Dios, aquellos momentos en los cuales el pueblo no acepta el liderazgo de Moisés, lo rechaza y no quiere ver en Moisés el instrumento de Dios para salvar al pueblo. Después encontramos la misión de los profetas. Miremos, por ejemplo, la vocación de Jeremías. Antes de formarte en el vientre materno, te conocía y te consagré y te hice profeta de las naciones. Y la respuesta de aquel joven Jeremías es: ay, Señor, mira que yo soy un muchacho que no sé hablar, como diciendo, envía a otro, no me envíes a mí. Y Dios le responde a este joven, a este llamado, a este profeta, a Jeremías: irás donde yo te envíe y dirás lo que yo te mande. No les tengas miedo, porque si no yo te meto miedo realmente. No les tengas miedo, que yo estoy contigo para librarte. En tu boca yo hablaré. La misión que vas a realizar, yo la acompañaré. Es hermoso cuando un hombre o una mujer siente la llamada de Dios y a pesar del miedo, a pesar de la pequeñez, a pesar de la indignidad, dice: aquí estoy, Señor, soy tu servidor, quiero hacer tu voluntad, como lo dijo la Santísima Virgen María, sintiendo el estupor de la llamada y de la vocación. Pero solamente aquel que siente miedo, aquel que siente temor, aquel que siente angustia, pero que se siente llamado por el Señor, es capaz de ir y hablar y de cumplir la misión para poder decir, como Jesús en la cruz: todo está cumplido. La voz del Señor se sigue pronunciando a favor nuestro. El Señor nos sigue llamando, y en esta Semana Santa de pandemia, en esta Semana Santa de COVID-19, en esta Semana Santa con unas estadísticas de muertos muy altas en el mundo, el Señor sigue llamando a médicos, a enfermeras, a servidores de la salud, a profesionales en todas las áreas, a científicos, a comunicadores, a padres y madres de familia, a campesinos, a transportadores, a gobernantes. Sigue llamando a hombres y mujeres a cumplir su misión. Y es una misión riesgosa porque está en juego la vida del llamado y enviado. Y así es siempre la vocación de nosotros, los llamados por el Señor, de un sacerdote, de una religiosa, del Papa. Uno siente siempre que la misión supera las capacidades y supera las fuerzas, pero el Señor nos está diciendo: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, como termina el Evangelio de San Mateo. Y cuando uno descubre que Dios está acompañando esa misión que nos confió, que Él nos da la sabiduría, que nos da la capacidad, es el momento cuando nosotros nos abandonamos en la voluntad de Dios y le repetimos de corazón, a pesar del miedo, a pesar de decirlo con temor y temblor: aquí estoy para hacer tu voluntad. Y Jesús cumplió la voluntad del Padre, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y hoy lo contemplamos agonizando, y Él agoniza con nuestra humanidad y Él acompaña nuestra humanidad, pero está siempre seguro de que lo que está realizando, lo está realizando para glorificar a Dios. Su vocación, papá o mamá, su vocación en la familia, joven, la vocación de los niños, la vocación de los viejos, de los ancianos, es camino de Dios, es voluntad de Dios, y la realizamos ahora en la pandemia y en todos los días de nuestra vida. Y si salimos libres de esta, seguiremos diciéndole al Señor: Señor, yo quiero escuchar tu voz y no quiero endurecer el corazón, quiero hacer tu santa voluntad, quiero cumplir mi misión para poder decir como Jesús: todo está cumplido. Padre, a tus manos encomiendo. Siendo Dios, fuiste tan humilde, hombre, tú te hiciste traicionado y rechazado. Siendo Dios, tomaste mi lugar.
cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí, te entregaste para darme vida nueva y rescatarme. Al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte. Al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte, Jesús. En la tarde del Viernes Santo, la voz de Jesús gritó desde la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Si usted busca las veces que Jesús llama a Dios Padre, encontrará que de comienzo a fin Él se ha sentido el Hijo de Dios. Muy niño, cuando la Virgen lo buscaba, y lo podemos leer en el comienzo del Evangelio de Lucas, Él responde a María y a José que lo buscan: debo estar en las cosas de mi Padre. María y José guardaron eso en su corazón, pero Él tenía impresa la imagen de Dios como Padre. Él se sentía el Hijo de Dios. Él era autoconsciente de su misión de Hijo de Dios. Eso que dijo en el templo de Jerusalén cuando María y José lo buscaban, ahora lo grita en la cruz en medio del dolor al finalizar su misión: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es un arco de comienzo a fin, sintiéndose hijo, sintiéndose amado por el Padre, sintiéndose acompañado por el Padre. Ya lo había llamado en la cruz para decirle que perdonara a aquellos que lo estaban destruyendo, a aquellos que lo habían torturado, a aquellos que lo estaban crucificando. Se había dirigido ya una vez en la cruz al Padre, diciéndole: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si usted y yo nos sentimos hijos como Jesús de Nazaret, claro, hijos en el Hijo, porque Él es el Hijo único, el Hijo verdadero. Nosotros somos hijos en el Hijo, en Jesucristo el Señor. Entonces tomaremos conciencia de lo que somos profundamente. Nos sentiremos amados por el Padre. Oraremos todos los días el Padre Nuestro que Cristo nos enseñó, pero poniendo nuestro corazón de hijos en el corazón del Padre, sintiendo que no hay simplemente una fuerza más allá del tiempo y del espacio, sino que hay un Dios con rostro, hay un Dios con corazón, hay un Dios creador del cielo y de la tierra que nos trata con cariño porque nos hizo a su imagen y semejanza. Y eso tiene unas repercusiones muy importantes en la vida de cada uno de nosotros. Cuando nos sentimos hijos, nos sentimos amados, nos sentimos en camino, nos sentimos acompañados, nos sentimos perdonados, nos sentimos esperados. Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados.